Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermano. Seguimos en Efesios capítulo 5 y principalmente estamos en el verso 18 ahora. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos en el Espíritu. Fíjese, la verdad, viendo todas estas cosas, me explicó. O sea, había muchas situaciones en la iglesia en Éfeso, la verdad. A veces no lo puede ver uno porque, pues a veces no ve uno todos estos versículos, pero en realidad, o sea, todo lo que está hablando Pablo aquí, era un hecho en la iglesia en Éfeso. Aquí dice: no os embriaguéis con vino. O sea, eso quiere decir que había problemas con el vino, ¿sí? En lo cual hay disolución. Él dice: antes bien, sed llenos en el Espíritu. Quizá, pues miren, no quiero decir que en realidad, o sea, pues no os embriaguéis con vino, es lo que dice Pablo, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos en el Espíritu. Mire, a veces en la Biblia las cosas son sencillas, hermano. Lo que sucede, yo quisiera recomendarle de nuevo, hermano, lea la Biblia despacio y tratando de entenderla, con punto, con comas, con signos de interrogación, con signos de admiración. Por favor, hágalo así y trate de leerla despacio y tratando de entender. Porque normalmente, yo sé, la leemos de corrido, y damos por hecho que la entendemos, pero no la entendemos. Mire, ¿cuántos años? Yo no vi este versículo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos en el Espíritu. Pero que yo dijera: yo sí sé cómo ser lleno en el Espíritu. Pues no. ¿Y sabe qué? Y no lo veía, No lo veía porque simple y sencillamente lo da uno por hecho. Por eso yo hago énfasis, ¿verdad?, de que no lea de corrido. Trate de leer entendiendo. Usted lo que tiene que hacer, fíjese, es simple y sencillamente unir versículo 18 con versículo 19. Y si usted quiere decir, versículo 18 dice: antes bien, sed llenos en el Espíritu, y tiene que unir la primera palabra del verso 19, hablando unos a otros. O sea, antes bien, sed llenos en el Espíritu, hablando unos a otros. Perdón que haga ese énfasis, pero si no de otra manera, usted puede seguir años así. ¿Me explico? Y sin verlo. Entonces, ¿cómo ser llenos en el Espíritu? Hablando unos a otros.
Fíjense, déjeme, le muestro en 1 Corintios 12. Déjeme se lo leo para que podamos entenderlo. 1 Corintios 12. Fíjense, aquí dice el apóstol Pablo. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ese es capítulo 12, versículo 1. Versículo 2 dice: sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Escuche, aquí una palabra que tiene que subrayar: ídolos mudos. Se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces quiere decir que si a usted se le llevaba a los ídolos mudos, eso quiere decir que usted era un mudo, ¿sí? Pero fíjese el verso 3. Por tanto, dice Pablo, os hago saber que nadie que hable en el Espíritu de Dios dice: Jesús es anatema. Y nadie puede decir: Jesús es Señor, sino en el Espíritu Santo. Escuche, y nadie puede decir: Jesús es Señor, sino en el Espíritu Santo. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y esto es en el Espíritu Santo. Perdón. Entonces, hermanos, cuando éramos gentiles, pues digo, si usted quiere decir esa palabra gentiles, la puede cambiar por incrédulos. Cuando éramos incrédulos, pues se nos extraviaba, ¿me explico? O sea, se nos llevaba por un camino que no era el correcto. Y se nos llevaba, ¿sabe a dónde? A donde estaban los ídolos mudos. Yo me acuerdo, mi papá me llevaba así. Y yo también estaba mudo viendo al ídolo mudo. Ve, ahí. Y digo, pues sí, yo veía que mi papá pues le llevaba una veladora, pues yo le llevaba una veladora también, ve. Pero realmente, pues yo no decía nada. ¿Por qué? Pues porque el ídolo era mudo y yo también era mudo. Mi papá tampoco hablaba, ¿ve? O sea, nada más le ponía una veladora y pues yo le ponía una veladora también. Entonces, cuando éramos incrédulos o gentiles, ¿ve? Se nos extraviaba de esa manera. Digo, mis padres fueron católicos, ¿ve? Y a mí me enseñaron eso. O sea, pues nunca me dijeron: mira, esta es la escritura, esta es la manera en que debemos de creer en Dios, esta es la palabra de Dios. No. Digo, para ellos era llevarnos a los ídolos mudos. Y nosotros, pues éramos mudos igual que ellos, que los ídolos. Pero Pablo aquí hace un giro tremendo. Dice: os hago saber que nadie que hable en el Espíritu de Dios va a decir que Jesús es anatema, sino que va a decir: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¡Wow! Y esto lo va a decir en el Espíritu Santo. ¡Wow! Entonces fíjese, el principio fundamental para hablar en el Espíritu, pues es hablar. Jesús es el Señor. Si usted dice Jesús es el Señor, entonces usted puede entrar inmediatamente en su espíritu. Y quiero decir que no es meramente decir Jesús es el Señor. O sea, tiene que hacerlo desde adentro, hermano. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. No lo haga nada más desde aquí, desde su boca. No. Desde su boca no tiene sentido. O sea, tiene sentido cuando lo habla desde dentro. Jesús es el Señor.
Jesús es el Señor. Entonces, de esa manera, su espíritu humano toca, ¿ve? El Espíritu de Dios. Y en ese sentido, ¿ve? Es lo que Pablo está diciendo acá en Efesios. Dice, os hago saber, hermanos, que pues no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, o sea, sed llenos en el Espíritu. Perdón, pero es que perdí la página. Antes bien, sed llenos en el Espíritu. Dice, hablando unos a otros. ¿Sí? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos en el Espíritu, hablando unos a otros. Y puede hacerlo con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones. Fíjense, sí, es que, no, y la verdad es cierto, hermano. Usted cuando habla, y habla en el Espíritu, está hablando desde dentro. Yo no sé si decir que el Espíritu, bueno, el Espíritu está conectado con nuestra boca, ¿ve? Es un hecho. Pero no le puedo decir yo si es nuestro estómago, si es nuestros pulmones. O sea, no sé, me explico, pero yo sé que solamente hay que ejercitarnos desde dentro. Jesús es el Señor. Entonces, cuando nos ejercitamos de tal manera, podemos claramente, o sea, darnos cuenta que estamos en el Espíritu y que realmente, pues en este sentido, estamos invocando al Señor y estamos siendo llenos en el Espíritu. Antes, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sed llenos en el Espíritu, hablando. Tiene que unir la palabra, antes bien, sed llenos en el Espíritu, hablando. Sed llenos en el Espíritu, hablando. Sed llenos en el Espíritu, hablando. Digo, perdón que lo repita, hermanos, pero yo estuve muchos años sin saber cómo ser lleno en el Espíritu. Y ahorita, pues a lo mejor ya se le puede hacer muy fácil, ¿ve? Porque se lo digo. Pero si no, digo, la verdad, muchas verdades en la Biblia permanecerían completamente ocultas a nosotros. Eso, hermanos, es una realidad, ¿eh? Digo, ya pasé por esa etapa, hermanos. Pero pues ahora es diferente, ¿verdad? Entonces dice, antes bien, sed llenos en el Espíritu, hablando unos a otros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones. Hay muchos cantos, muchos salmos, muchos cantos que podemos cantar, salmodiar en nuestros corazones, ¿ve? Y de esa manera ser llenos en el Espíritu. Dice en versículo 20, dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues mire, en realidad, a veces la verdad debemos hasta parecer loquitos, ¿me entiende? Porque luego, pues a lo mejor alguna gente que nos vea va a decir, ay, este está loquito, mira, está hablando solo. Pero no está hablando solo, está hablando con el Señor. Dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Maravilloso eso, hermanos. Dando siempre gracias por todo. Imagínense que usted dé gracias por todo.
Digo, aquí lo dice el verso, pero a veces cuán lejos está de nuestra realidad. Dando siempre gracias por todo a nuestro Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Gloria al Señor, hermanos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos en el Espíritu, hablando unos a otros. Amén.